Buenos días, iglesia. Nuevamente toca compartir la palabra, siguiendo con el estudio expositivo de Génesis. Dios quiera que pueda hacerles de bendición, que Él pueda utilizar este mensaje para hablar a cada uno de sus corazones, cada uno según su necesidad. Quisiera, hermanos, que me pudieran estar acompañando a Génesis 30, versículo 1 al 24. Esa es la porción que vamos a leer el día de hoy. Y el título del mensaje es Cuando nuestros deseos nos dominan. Ya vamos a estar viendo por qué ese título. Génesis 30, versículos 1 al 24. Bueno, antes de leer, si recordamos que lo que estuvimos viendo hace ya algunos domingos atrás, nosotros comenzamos a estudiar cómo fue la vida de Jacob cuando él, huyendo de su propia tierra, llega a la tierra de los arameos de donde era su madre. Fue allí que él se enamora de Raquel, la hija menor de su tío Labán, quien acepta entregársela en matrimonio a cambio de que él le sirviese durante un lapso de 7 años. Pero cuando llega el momento de cumplir con su parte, Labán, en lugar de entregarle a Raquel, lo engaña terriblemente y le da en cambio a su hija mayor llamada Lea. Jacob no se da cuenta de ello sino hasta el día siguiente, cuando fue de mañana, y entonces se da cuenta de que había sido engañado por su tío. Y a pesar de que él luego confronta a Labán por su actuar tan miserable para con él, finalmente Jacob terminaría sirviéndole 7 años más por Raquel, la mujer que él verdaderamente amaba. Ahora, a pesar de que Jacob termina finalmente tomando por mujer también a su amada Raquel, lo cierto es que él ahora se encuentra teniendo un matrimonio distorsionado, ya que él no está casado con una sola mujer, tal como Dios ha diseñado el matrimonio desde un principio, sino que está casado con 2 mujeres. Hola, ahí estamos. Como decía, su matrimonio es distorsionado porque no está casado con una sola mujer, como Dios había mandado, sino con 2 mujeres que son hermanas. Pero sabemos que el corazón de Jacob siempre fue para Raquel. Y Lea se da cuenta de eso porque es algo evidente. Sin embargo, esta mujer piensa que si le da hijos a Jacob, entonces ella obtendrá de esa manera lo que tanto desea. ¿Y qué es eso? Que ella desea el amor de su marido. Y se hace evidente en el pasaje que a pesar de que Lea le da a luz a este hombre hijo tras hijo, en ningún momento llega a suceder eso que ella anhelaba. Y en el último mensaje sobre el libro de Génesis que nosotros habíamos escuchado, habíamos visto que hasta el momento Lea le ha dado a Jacob a luz 4 hijos varones, que son Rubén, Simeón, Leví y Judá. Sin embargo, pese a todo eso, el corazón de Jacob seguía siendo para Raquel. Ninguno de todos esos hijos había logrado otorgarle a Lea el amor de su marido. Y es en ese contexto que nos topamos con el pasaje que tenemos para hoy, el cual continúa desarrollando esta historia que, como veremos, tiene importantes cosas para decirnos. Así que quisiera que comencemos leyendo el versículo 1 del capítulo 30. Dice así: Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. Bueno, como estamos viendo en nuestro estudio, todos los hijos que Jacob tenía hasta el momento le habían sido engendrados por medio de su esposa Lea. Esta mujer, como dije, le había dado hasta el momento 4 hijos varones. Sin embargo, Raquel no había podido concederle ni un solo hijo a Jacob.
Y su reacción ante esa situación, como hemos visto, fue tener envidia de su hermana. Ahora, para que tengamos un mejor concepto sobre lo que significa la envidia, quisiera poder definirla. La envidia es un dolor o resentimiento por la ventaja que tiene otro, unido al deseo de poseer esa misma ventaja. Lo repito, la envidia es un dolor o resentimiento por la ventaja que tiene otro, unido al deseo de poseer esa misma ventaja. Ahora déjenme darles una definición más que quizás les pudiera resultar un poco más sencilla. La envidia es un resentimiento que se alberga hacia otros cuando disfrutan de los beneficios que uno quisiera disfrutar. Así que en simples palabras, la envidia viene a ser ese malestar que yo experimento en mi corazón cuando veo que otra persona posee alguna ventaja que yo no tengo, pero que me gustaría tener. Lo cierto es que las causas por las que nosotros envidiamos a los demás son diversas. Podemos envidiar a otros porque están prosperando económicamente, mientras que nosotros siempre andamos con lo justo. O también podemos envidiar a otros porque tienen mucho reconocimiento por parte de la gente, mientras que nosotros no somos tan populares. Incluso podemos envidiar a otras personas porque tienen talentos en ciertas áreas en las cuales a nosotros nos gustaría destacar, pero no lo estamos haciendo. En definitiva, donde el ser humano percibe que otro tiene una ventaja sobre sí, existe la posibilidad de que pueda haber envidia, sea en el área que sea, y sea en el ambiente, en el ámbito que sea, en el trabajo, en el hogar, incluso en la propia iglesia. Ahora, nosotros en el pasaje que tenemos podemos ver cuál era la causa de la envidia de esta mujer. Es muy claro, Raquel envidiaba a su hermana porque ésta le daba hijos a Jacob mientras que ella no podía. Acá la envidia se ve de una manera práctica. Por lo tanto, podemos ver que la respuesta que Raquel tuvo ante esa situación fue obviamente pecaminosa, porque según la Biblia la envidia es un pecado. ¿Y en qué me baso para decir eso? Bueno, esta afirmación la hago en base a, podemos mencionar varios pasajes, pero yo noté uno que simplemente lo menciono, Gálatas 5, 19 al 21, usted lo puede leer después en su casa. Y si usted lo lee, ahí podrá ver que en esos versículos el apóstol Pablo menciona, en medio de una importante lista de pecados, a la envidia como una de las obras manifiestas de nuestra carne. Y termina diciendo que quienes practiquen todas esas malas cosas, incluyendo la envidia, no heredarán el reino de Dios. La envidia, por lo tanto, es una de las manifestaciones de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Por eso podemos decir que Raquel, al comportarse de la manera en la que lo hizo, estaba actuando de acuerdo a la carne. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que ella hizo al sentir envidia en su corazón? O preguntado de otra manera, ¿cómo fue que esa envidia se hizo evidente en ella o se manifestó en ella? Bueno, ya en el versículo 1 podemos encontrar parte de la respuesta. En primer lugar, su envidia se hizo evidente por medio de sus palabras, de lo que habló. Noten lo que le dijo a Jacob en el versículo 1, dame hijos o si no, me muero. Uno lee esto y se percata de que se trata de una demanda tajante y radical por parte de ella. ¿Es una cosa o es la otra? ¿Es tener hijos o es morirse? No hay tercera opción. La envidia estaba provocando que ella tuviera un corazón angustiado, desesperado e insatisfecho que no soportaba ver que su hermana le sacase tanta ventaja en el asunto de los hijos. Su envidia había llegado a tal punto que ella prefería morirse antes que seguir viviendo para ver cómo Lea daba hijos a su marido, mientras que ella no podía hacerlo. Ahora, no es que ella se iba a matar si quedaba embarazada. Esta es más bien una expresión que se llama hiperbólica, es decir, una expresión exagerada
para expresar la intensa angustia que ella sentía dentro suyo. La envidia, por lo tanto, no solo hizo que ella olvidase las cosas que sí tenía, como por ejemplo el amor de su marido, sino que también la envidia le quitó la paz y el gozo. Raquel, lejos de ser una mujer con un espíritu tranquilo, pasó a ser una persona demandante, alterada e irracional que se acerca a su marido tratándolo con una actitud exigente. Y veamos ahora cuál fue la reacción que Jacob tuvo ante las palabras de Raquel, versículo 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Bueno, Jacob amaba a Raquel, lo sabemos. Sin embargo, en este versículo se enoja contra ella porque esta mujer estaba demandando a él algo que no dependía de Jacob. Ella le exigía a su marido que le diese hijos como si esa fuese una decisión que estuviese en sus manos. Raquel no es que no quedaba embarazada por decisión de su esposo, sino por decisión de Dios. Y Jacob se lo deja bien en claro cuando le dice: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Por lo tanto, no era lógico ni racional que esta mujer viniese ante su esposo con esa demanda, como si él fuese el responsable de su incapacidad de dar a luz hijos. Ella volcó su frustración y desesperación sobre su marido con esa exigencia, cuando en realidad su esterilidad había sido una determinación que venía del propio Dios. Y el libro de Génesis, de hecho, nos muestra al Señor como aquel que abre o cierra la matriz de la mujer. Él es quien decide conceder o no conceder hijos a las personas. Pero siempre es Él el que está detrás de todo eso. Cuando Adán y Eva tuvieron a su hijo Set, Eva dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Cuando Sara le dijo a Abraham que le diera hijos por medio de su sierva Agar, ella afirmó: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Y en Génesis 20 se nos dice que Abraham tuvo que orar por el rey filisteo Abimelech, por la esposa de éste y por sus siervas, para que Dios los sanara y pudieran tener hijos. Porque como lo afirma el versículo 18 de ese capítulo, el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Y así podría seguir dando más ejemplos como estos que encontramos en el mismo libro de Génesis. Pero los que acabo de mencionar son suficientes para mostrarnos que Dios es quien se encuentra detrás de cada nacimiento o detrás de cada imposibilidad de nacimiento. Por eso es muy acertado lo que Jacob le dice a Raquel, porque él le hace ver que es la decisión de Dios la razón por la cual ella no puede quedar embarazada. Ahora dijimos que en primer lugar la envidia de Raquel hacia su hermana se manifestó por medio de sus palabras, por medio de las cuales volcó su frustración, desesperación y angustia sobre su marido, que nada tenía que ver. Pero en segundo lugar, la envidia de Raquel se manifestó por medio de sus decisiones y de sus acciones. Continuemos leyendo versículos 3 al 8. Dice: y ella dijo: He aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila a su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Bueno, uno pudiera esperar que Raquel, luego de escuchar las palabras de Jacob, recapacitara sobre lo que su esposo le había dicho, que por cierto era verdad. Quizás ella, al tomar conciencia de que tras de su esterilidad se encontraba Dios, entonces sus ánimos se hubieran calmado.
y así con un entendimiento más claro hubiera ido a Dios en oración para presentarle sus frustraciones, deseos e inquietudes, esperando calmada y confiadamente que Él actuase de acuerdo a su perfecta y buena voluntad. Pero eso no fue lo que sucedió. Raquel, lejos de aceptar lo que Dios había determinado para ella hasta ese momento, forzó las circunstancias y quiso obtener a toda costa y por sus propios medios lo que el Señor no le había concedido. ¿Y qué fue lo que hizo? Entregarle a Jacob, a su sierva Bila, como concubina para que él le diera hijos por medio de ella. De hecho, la expresión dará a luz sobre mis rodillas se refiere al acto por medio del cual la esposa estéril adoptaba como propios a los hijos que su marido había tenido con una esclava de ella. Y según estuve leyendo, esta era una costumbre que existía en ese tiempo, y Raquel hizo uso de dicha costumbre para su beneficio. Pero sabemos que el hecho de que algo sea una costumbre en una sociedad no significa que eso sea correcto ni que agrade a Dios. Con este plan pensado por Raquel, ella impulsó a su marido a tener una tercera mujer, aparte de las dos que ya tenía. Ella ahora no solo compartiría a su marido con su hermana, sino también con su sierva. Si el matrimonio de Jacob ya estaba fuera del diseño original de Dios por haberse casado con dos mujeres, ¿cuánto más ahora que tenía tres? En definitiva, la propuesta de Raquel hizo que Jacob fuese en contra de Dios, pues al tomar otra mujer violentaba aún más el diseño divino del matrimonio, ya que en Génesis capítulo 2 el Señor había establecido que el matrimonio está constituido por una mujer y un hombre. Sin duda que Raquel no estaba siendo guiada por Dios en su accionar, sino por su pecado. Pero Jacob también tiene responsabilidad en esto, ya que Raquel no lo hizo acostarse a la fuerza con su sierva Bila. No fue obligado a hacerlo. Más bien, él decidió escuchar la voz de su esposa y obedeció a lo que ella le dijo sin presentar oposición alguna. Y esta es la segunda vez que se registra que este hombre hace algo pecaminoso por obedecer a la voz de una mujer, de su familia. La primera vez ocurrió cuando su madre le aconsejó mentirle a Isaac para obtener la bendición de la primogenitura. Y la segunda ocasión la encontramos acá, cuando haciendo caso a la voz de su esposa, Jacob se llega a esta sierva con el fin de que ella le dé luz, hijos para Raquel. Jacob sabía que Dios era quien concedía los hijos o quien impedía tenerlos, pues él mismo lo declaró en el versículo 2. Sin embargo, en lugar de tomar en cuenta eso que él sabía, acudiendo a ese mismo Dios en oración en favor de su esposa, prefirió seguir el plan de Raquel, el plan que Raquel tenía en mente para lograr lo que ella deseaba. Y eso que Jacob también tenía el propio ejemplo de su padre Isaac, quien intercedió, como recuerdan ustedes, por su esposa Rebeca en oración a Dios, cuando aquella no podía quedar embarazada debido a su esterilidad. Y el Señor, habiendo escuchado el ruego de Isaac, concedió hijos a su esposa. Y no solamente le concedió uno, sino que le concedió dos, porque eran hermanos mellizos. Isaac no tuvo que tomar otra mujer ni seguir estrategias humanas para que su esposa tenga un hijo y que así Rebeca pudiera convertirse en madre. Él simplemente oró, esperó y el Señor a su tiempo, a su manera, se encargó de solucionar el asunto. Pero Jacob no actuó de acuerdo al buen ejemplo de su padre, ni de acuerdo a lo que sabía acerca de Dios, sino que obró de acuerdo a las palabras de su esposa. Y acá, hermanos, es donde tenemos una importante lección para nuestras vidas, que es la siguiente. Las palabras de mis familiares nunca pueden estar por encima de las palabras de Dios. Y aunque esto aplica a cada uno de los creyentes, principalmente me dirijo a los hombres, porque a ellos les corresponde el papel de líderes y cabeza del hogar.
Lo cierto es que va a haber momentos donde alguien de nuestra familia, puede ser una esposa, un hijo, una madre, un padre, un hermano, va a pedirnos o sugerirnos que hagamos algo que va en contra de la palabra de Dios. Y es en ese momento donde nosotros debemos afirmarnos en la verdad de que es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres, aun cuando se trate de nuestros familiares cercanos. Recuerden ustedes cómo le fue a Adán por obedecer a su esposa Eva antes que a Dios. Recuerden cómo le fue a Abraham por obedecer a su esposa Sara en el asunto de Agar, en lugar de esperar en la promesa de Dios. Y recuerden cómo le fue a Jacob por hacerle caso a su madre al decir aquella terrible mentira en lugar de agradar a Dios, negándose a mentir. Nuestra prioridad más alta, nuestro objetivo supremo es agradar a Dios en todo, aun cuando eso implique desagradar a algún familiar incluso. Pero en Jacob no vemos eso, más bien vemos a un hombre de carácter débil, a quien le faltó firmeza y obediencia en su obrar. Él cedió ante las palabras de su esposa sin la más mínima oposición. Él se dejó guiar por su esposa en lugar de ser él quien la guíe, llevándola a confiar y a esperar en el Señor en lugar de hacer todo esto. Ahora, quisiera que ustedes notaran que Raquel, con su estrategia humana, no solo forzó a su marido a una mala decisión, sino que también utilizó a su sierva de una manera egoísta, porque la veía a ella como un medio para lograr sus propios objetivos personales, en este caso, ser madre. Ella utilizaría el cuerpo de su sierva como un medio para engendrar los hijos que ella anhelaba. Por lo que puedo percibir, Raquel en esta circunstancia no vio a su sierva Bila como una persona, sino como un objeto de uso personal. Ella no solamente la utilizaría como un cuerpo reproductor, sino que una vez que Bila diera a luz sus hijos, Raquel los tomaría para sí. Y yo pregunto, ¿dónde quedan los sentimientos maternales de esa sierva? Raquel obligaría con su obrar a que Bila viera cómo sus hijos llamaban madre a otra persona que no era ella. La sierva engendraría hijos para otra mujer y no para sí misma. Por lo tanto, podemos decir que la estrategia de Raquel no cierra por ningún lado. Todo luce forzado, además de resultar perjudicial para otras personas. Pero ella estaba tan obsesionada con su deseo de dar a luz hijos que pareciera no importarle desagradar a Dios y perjudicar a otros. Su envidia la controlaba. Ahora, lo cierto es que Bila le termina dando dos hijos a Jacob, llamados Dan y Neftalí. Pero como ella los dio a luz para Raquel y no para sí misma, fue Raquel quien les puso estos nombres, lo cual implica que estos habían sido tomados como su posesión y que ella era la que tenía la autoridad sobre ellos. Ahora, lo que a mí me llama la atención en esto es que cuando nace el primer hijo de la sierva Bila, entonces Raquel interpreta como que Dios había actuado a su favor dándole ese hijo. Si ustedes notan en el versículo 6, ella dice, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Es decir, ella asumía que Dan era la respuesta de Dios para el problema de la esterilidad de Raquel. Pero si nosotros estuvimos prestando atención a lo que ya estuvimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que el nacimiento de este hijo no tenía nada que ver con la guía de Dios, sino con las estrategias carnales y humanas de Raquel. El engendramiento de Dan no había sido el resultado de la dirección del Señor, sino de la envidia del corazón de aquella mujer que en lugar de esperar en Dios y de aceptar su voluntad para su vida en ese momento, forzó todas las circunstancias. Así que el caso de Raquel nos muestra algo de lo que nosotros somos capaces de hacer. A veces deseamos algo tan intensamente que no podemos imaginarnos seguir viviendo sin que eso se concrete. Y somos tan controlados por esos deseos que en lugar de esperar a que Dios nos vaya abriendo las puertas o enderezando los caminos, comenzamos a forzar las circunstancias y a obrar incluso pecaminosamente para lograrlo.
Y después de que hacemos esto y de que comenzamos a conseguir ciertas cosas de todo lo que nos propusimos, decimos, gracias Dios por haberme dado esto, o gracias Dios por haber obrado en esto, o incluso gracias Dios por lo que estás haciendo, cuando en realidad Dios no nos ha guiado a llevar a cabo nada de eso, sino que más bien todas esas cosas son el resultado de nuestras estrategias humanas y pecaminosas. De esa manera le atribuimos a Dios la responsabilidad de cosas que Él nunca nos ha mandado que hagamos, ni tampoco que son de su autoría. Y eso se termina haciendo evidente con el tiempo de una manera o de otra. Hay una gran diferencia entre aquello que viene de Dios y aquello que resulta de los planes humanos de las personas. Lo que viene del hombre es forzado y manipulado, pero no lo que viene de Dios. Lo que viene del hombre perjudica a otros, pero no así con lo que viene de Dios. Lo que viene del hombre violenta la palabra de Dios, pero no lo que viene del mismo Dios. En definitiva, podemos decir que lo que viene de Dios siempre es mejor y superior a lo que viene del hombre. Por lo tanto, hacemos bien en esperar a que Dios nos abra las puertas para cualquier asunto en particular, en lugar de querer abrirlas nosotros. O en otras palabras, hacemos bien en dejar cerradas aquellas puertas que Dios no ha querido abrir. Y tengamos cuidado, hermanos, porque pudiera ser que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, pensando que las cosas que estamos consiguiendo son una respuesta de Dios a las oraciones que estamos haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque pareciera ser que Raquel también oraba a Dios por hijos, porque en el versículo 6, cuando nace Dan, ella dijo que Dios había oído su voz. Sin embargo, sabemos que ese hijo era el resultado de su propia estrategia pecaminosa. Ahora, en caso de que ella efectivamente haya orado a Dios por hijos, es evidente que se trataba de una mala oración. Era la oración de un corazón que pedía a Dios, pero que no estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y eso se hizo evidente en la manera en la que luego ella actuó. Y peor aún si se dirigía en oración a Dios con la misma exigencia con la que se dirigió a su marido en el versículo 2, cuando le dijo que le diera hijos, o si no que se moría. Imaginen a Raquel orando así: Señor, dame hijos o quítame la vida. Esa no es una oración que complace a Dios, porque se trata de una oración que no muestra confianza en la sabiduría y en la bondad del Señor. Además, el Señor no nos debe nada. Hay un versículo que dice que le hemos dado a nosotros para que Él nos retribuya. Pero además, si ella ora así, se trataría de una oración que refleja una falta de satisfacción en la persona de Dios. Es como decirle a Dios que Él no es suficiente para estar satisfecho, sino que necesito de algo más para estarlo, en este caso, hijos. Y si no los tengo, entonces no puedo seguir viviendo. Así que existe la posibilidad de que pidamos, pero que pidamos mal. Seguramente usted se ha asombrado de esa conocida cantante en el mundo cristiano que años atrás oró por la salud de una persona y en su oración dijo que no iba a aceptar un no como respuesta por parte de Dios. Usted puede buscar ese video y verlo en internet. Y uno escucha eso y se asombra del atrevimiento con la que esa mujer oró. Uno escucha eso y dice, no puede ser. Pero no es cierto, hermanos, que lo que esa mujer dijo con su boca en el púlpito de manera pública, muchas veces nosotros lo hemos dicho en nuestro corazón de manera secreta. ¿No es cierto que en lo más profundo de nuestro interior muchas veces no hemos estado dispuestos a aceptar un no de Dios como respuesta? A mí me ha pasado y seguramente a usted en alguna situación también. Y oramos por algo al Señor diciéndole con nuestra boca, Señor, muéstrame si es tu voluntad. O Señor, muéstrame si es lo que quieres para mí. Pero después vamos y forzamos todas las cosas, evidenciando que en realidad queremos eso a toda costa. Con nuestra boca le decimos a Dios que se haga tu voluntad, pero con nuestro corazón y nuestras acciones les decimos, dame eso o me muero.
Sigamos leyendo versículos 9 al 13 para ver cómo sigue esta historia. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Bueno, al mismo tiempo que Raquel había empezado, por así decirlo, a dar a luz hijos a Jacob por medio de su sierva Bila, Lea había dejado de dar a luz. A esta altura, Lea debería haberse dado cuenta de que los hijos no son un medio efectivo para poder ganarse el amor de su marido, porque lo cierto es que hasta el momento ella le había dado 4 hijos varones a Jacob, pero éste seguía amando a Raquel. Sin embargo, esta mujer persiste aún en querer ganarse el amor de su esposo por medio de los hijos que pudiera darle. Lea quizás pudo haber pensado que si Jacob amaba a Raquel por sobre ella, aun cuando su hermana no fue capaz de darle hijos, cuánto más ahora podía llegarla a amar que le había concedido, por así decirlo, hijos por medio de su sierva Bila. Entonces Lea, lejos de aprender una lección, lejos de confiar en la providencia de Dios, lejos de encontrar su satisfacción en el Señor y no en el amor de su marido, persistió en su estrategia de ganar el amor de su esposo por medio de darle hijos. Y para esto utilizó el mismo método pecaminoso que su hermana. Le entregó a su sierva Silpa como concubina para darle hijos por medio de ella. Obviamente que su accionar revela un corazón desesperado, inquieto, intranquilo, que busca alcanzar lo que quiere sea como sea. Porque si ella estaría calmada y satisfecha en el Señor, no tendría necesidad de andar haciendo todo esto para conseguir algo que hasta el momento no había obtenido. Ahora, este ambiente de competencia entre hermanas permaneció vigente en el hogar de Jacob. Ambas competían enérgicamente por no ser menos que la otra en el asunto de dar hijos a su marido. Ambas competían por alcanzar sus deseos. Por lo tanto, eran sus deseos las que los impulsaban a hacer esto. Esta situación me hace acordar a un pasaje en el libro de Santiago, que quisiera que me acompañaran a leerlo, que se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así ese pasaje. Comienza con unas preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El problema principal que estas mujeres tenían, y lo podemos ver en este pasaje de Santiago, eran sus pasiones, sus deseos que las dominaban y las llevaban a hacer cosas que no estaban bien. Ambas envidiaban lo que la otra tenía. Raquel envidiaba la fertilidad de Lea, y Lea anhelaba a toda costa el amor de Jacob, el cual era evidente que Raquel sí tenía. Ahora, anhelar que tu cónyuge te ame o anhelar tener hijos son buenos deseos, legítimos. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando esos deseos lo dominan a uno a tal punto que soy movido a la envidia, al egoísmo y a todo tipo de pecado por causa de obtener eso que estoy deseando, tal como vemos que ocurrió en el caso de estas dos hermanas.
Ahora bien, supongamos que me siento identificado con estas personas porque también lucho con la envidia, con ese malestar porque a otro le va mejor que a mí. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, si hay algo que vemos es que la solución para la envidia no es pretender competir con la otra persona, destruirla, pelearme con ella, resentirme contra ella o pretender ser más que ella, sino que la solución, según Santiago, es la oración. Al orar me dirijo a mi Padre Celestial, quien no es otro que el mismo Dios que le ha concedido a la otra persona todo lo que tiene y que también ha decidido no darme a mí aún eso que estoy anhelando. Y es a Él a quien le puedo expresar todas mis peticiones, mis deseos, mis anhelos, mis angustias. Pero no debo orar de cualquier manera, sino que debo orar como Dios quiere. Mis deseos no deben llevarme a la envidia, a la desesperación, a la competencia con el otro, ni al pecado. De la envidia no me debe mover a seguir estrategias carnales y humanas para conseguir lo que quiero. Mis deseos debieran llevarme a Dios, debieran conducirme a orar más a Él y de esa manera encontrar mi descanso, mi tranquilidad en la persona de Dios. Ahora, para que no se malinterprete, no quiero decir con esto que si nosotros le pedimos a Dios lo que deseamos, entonces Dios nos va a dar inmediatamente lo que queremos. Pero sí podemos descansar en el hecho de que Dios, quien conoce todo de nosotros, habrá recibido nuestra oración y actuará de acuerdo a su buena y perfecta voluntad. Quizás sí te conceda específicamente lo que le estás pidiendo, pero quizás pudiera respondernos no concediéndonos exactamente lo que pedimos, aunque sí dándonos algo que necesitamos con más urgencia. A lo mejor estás pidiendo algo, pero en lugar de concederte eso, Él te concede una mayor confianza en su persona o te da una mejor comprensión para entender que no necesitamos realmente lo que estamos pidiendo. Como escuché una vez, a lo mejor Dios no te da el Ferrari que vos estás pidiendo a Dios, pero sí te da contentamiento en su persona para que de esa manera te des cuenta que no necesitas un Ferrari para ser feliz. En definitiva, no tenemos que resentirnos con los demás porque le va mejor que a nosotros. Porque si somos creyentes, tenemos en los cielos a un Padre Celestial que nos ama y que tiene el poder de concedernos todo lo que Él quiera, siempre y cuando sea para su gloria y para nuestro bien. Así que si Él no ha querido darnos algo a nosotros, pero a otros sí, entonces oremos y descansemos en su voluntad, sabiendo que Él es bueno tanto cuando nos concede como cuando no nos concede, cuando abre puertas como cuando no las abre. Y obviamente si hemos encontrado que somos envidiosos o que hay envidia en nuestro corazón, debemos confesarlo a Dios porque eso es un pecado y Él entonces nos perdonará. Sigamos leyendo versículos 14 al 16 de Génesis 30. Dice así: Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿Es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Para explicar esta porción, cito lo que dice un comentarista. Este comentarista dice: Rubén era el primogénito de Jacob, el primer hijo de Lea. Posiblemente después del tiempo de la cosecha, Rubén recogió frutos de una planta llamada mandrágoras. El vocablo hebreo traducido mandrágoras significa más o menos manzanas del amor. Los antiguos consideraban el fruto de las mandrágoras como una planta que servía de ayuda para promover la fertilidad.
Evidentemente esa era la creencia de las dos mujeres en este caso. Eso lo explica el comentarista. Es decir, cuando Rubén trae esas mandrágoras, las dos hermanas seguramente creían que lo que se decía de estos frutos en tiempos antiguos era cierto, que eran útiles para la fertilidad. Y ambas justo se encontraban en una situación donde las propiedades de estas plantas les serían de utilidad. Lea porque justo estaba pasando una etapa donde había dejado de dar a luz, y Raquel porque no podía quedar embarazada, porque era estéril. Y lo que Raquel hace es pedirle esos frutos a Lea, quien en lugar de concederle las mandrágoras, le responde en forma de reproche diciéndole: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Vemos que las palabras de Lea reflejan lo que ella pensaba dentro de sí. Lo que ella dijo exponía lo que había en su corazón. Lea veía a su hermana como una usurpadora, una ladrona, pues creía que Raquel le había quitado a su marido. Pero esta declaración sabemos que no es justa ni cierta, porque desde un comienzo sabemos que Jacob había trabajado 7 años por Raquel y no por Lea. Lea llegó a ser mujer de Jacob a causa de que su padre elaboró un plan engañoso para que su yerno pueda servirle 7 años más. De lo contrario, Jacob ahora solo estaría con Raquel. Lea no fue la elegida por Jacob, Raquel sí lo fue desde un comienzo. Pero sin embargo, Lea le dice: ¿te quedaste con mi marido y ahora querés quedarte con las mandrágoras de mi hijo? Es como si le dijera: ¿no te alcanza con haberme quitado a mi esposo? ¿Ahora quieres quitarme también esto? Sin duda que este deseo de querer el amor de su marido seguía siendo un problema para Lea, algo que ella lo había llevado consigo en el corazón hasta ese momento. Y eso se hizo evidente por sus palabras de reproche. Y como Raquel vio que su hermana no cedería a darle esas mandrágoras, entonces la persuadió por medio de una negociación. Nuevamente, Raquel manipulando las cosas. Raquel quería esas mandrágoras y al mismo tiempo sabía que Lea anhelaba a Jacob. Por eso intercambió esos frutos a cambio de que su hermana pasara una noche con Jacob. Es decir, Raquel alquiló a su marido por unos frutos que supuestamente la beneficiarían en este tema de dar a luz hijos. De nuevo vemos a Raquel manipulando todo y haciendo uso de sus estrategias reprochables con tal de obtener lo que quería. Ella utilizó a su esposo como moneda de cambio para poder obtener lo que deseaba. Pero Jacob también se mantenía pasivo ante todas estas cosas que estaban sucediendo en su propio hogar. Sus mujeres hacían y deshacían según sus deseos y él no decía nada. Lo que ella le pedía, él lo hacía, sea Raquel o sea Lea. Su mujer lo dirigían a él en lugar de ser él quien dirigía a sus mujeres. Leamos los versículos 17 al 21 para avanzar. Dice: y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. En esta sección se nos menciona 2 otros hijos que Lea tuvo después de ese periodo de tiempo en el cual había dejado de dar a luz. Lo llamativo es que cuando nace Isacar, ella considera que Dios le había dado ese hijo como recompensa por el acto que ella había hecho de dar a su sierva Silpa como mujer a Jacob. Pero el hecho de que ella creyese eso no significa que fuese así. Porque ¿cómo Dios se va a agradar de una acción de este tipo cuando esa acción va en contra del diseño que ese mismo Dios estableció para el matrimonio? ¿Acaso se agradaba a Dios de que Jacob tuviese varias mujeres cuando el Señor mismo, quien había establecido el matrimonio, había determinado que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer?
Y después cuando nace Zabulón, ella piensa ahora que va a ganarse el amor de su marido porque ya le dio 6 hijos. Todavía ella sigue persistiendo en obtener ese amor que tanto desea, el amor de Jacob, que por lo visto hasta ese momento no lo había conseguido. Y ya para ir terminando, quisiera que leamos los últimos versículos, 22 al 24. Dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Llegamos a una parte donde podemos decir que ahora sí Dios era el que había obrado. Raquel finalmente queda embarazada, a pesar de ser estéril, pero no fue por las mandrágoras o por algo que ella haya hecho, sino porque Dios, quien tiene el control de eso, intervino en su situación para que eso sucediera. Miren si Raquel hubiera esperado hasta ese momento para tener a su hijo. ¿Cuántos problemas y malas decisiones se hubiera evitado? El Señor, que le había impedido el fruto de su vientre, ahora le concedía un hijo llamado José, el cual más adelante sería un personaje muy importante en el libro de Génesis y para la historia del pueblo de Israel. Lo interesante es que el nombre de José significa Él añade, por lo cual Raquel expresa por medio de este nombre su deseo de que Dios le dé otro hijo más. Ella le pudo haber puesto un nombre distinto que significara algo que expresara alabanza a Dios por lo que Él había hecho con ella, de quitar su vergüenza. Sin embargo, ni bien es bendecida por el Señor, ya expresa que quiere más. Parece que un hijo no le bastaba. Y lo curioso es que Dios le añadiría más adelante otro hijo, pero el nacimiento de ese bebé le terminaría saliendo caro, porque Raquel murió al dar a luz a ese niño. Su deseo por querer más terminó costándole la vida. Ella había dicho en un comienzo que quería hijos o si no, moría, pero fue a causa de dar a luz a un hijo que terminó muriendo. Y sin duda lo que hemos visto hoy tiene una connotación de tristeza porque observamos cómo dos hermanas rivalizaban entre sí a causa de los deseos que las controlaban. Deseos que las llevaban a tomar decisiones pecaminosas en lugar de llevarlas a acudir a Dios y descansar en Él. Y esta historia debería de servirnos a nosotros para saber cómo debemos actuar frente a nuestros deseos. Porque lo cierto es que cada uno de nosotros anhela cosas. Quizás unos anhelan algo, otros anhelan otras cosas, pero todos anhelamos. Pero que esos deseos no nos controlen a nosotros, sino que nos lleven a la oración, que no nos lleven a acercarnos que nos lleven a acercarnos a nuestro Padre Celestial para así expresarle nuestros anhelos, descansando y confiando que Él responderá de acuerdo a su voluntad. Y si hay alguien en este lugar que no es cristiano y que ha visto que hasta el día de hoy sus deseos lo han dominado, si se ha dado cuenta que hasta ahora se ha dejado llevar por la envidia, el egoísmo y toda clase de malos deseos, y que ha visto que estas cosas son pecaminosas a los ojos de Dios, quiero decirle que hay perdón para ti en la sangre de Jesús que fue derramada por los pecadores. Dios ofrece hoy perdón por medio de la fe en la persona y obra de Cristo, quien murió en la cruz para pagar el castigo de nuestros pecados, incluyendo el pecado de la envidia. Quizás sabes que tus malos deseos que te han controlado te han llevado a hacer muchas cosas de las cuales hoy te arrepientes o sabes que están mal, pero hay perdón en Cristo. Por lo tanto, confía en Él, arrepiéntete de tus pecados y Dios te perdonará de todo lo que has hecho, todo lo malo, y te dará un nuevo corazón para que ahora puedas obedecerle y andar como Él quiere. No en envidia, sino de manera agradable a Él. Así que esa es la palabra que tenía para compartirles hoy. Espero que le haya sido de bendición y que podamos ponerlo por obra.